Y después, ya que desaparecieron 55 millones de dólares de un fideicomiso que era para los trabajadores, y vienen órdenes de aprehensión en contra de este señor, y entonces se tiene que ir a vivir a un país tan distante como Canadá, en Vancouver. Bueno, pues entonces lo que pedía para levantar la huelga, primero trona una huelga por condiciones de seguridad y higiene en una mina de Tajo Abierto, que además le ofreció la empresa, a ver, nos allanamos a lo que pidas, lo corregimos mañana. Y dijimos como autoridad, y pasado mañana va una cuadrilla de trabajadores, de inspectores, para ver que se haya cumplido todo a satisfacción del contrato colectivo del sindicato. Pues no, señor. Peticiones concretas: uno, reconocimiento del líder de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general por escrito por parte del secretario. Segundo, retiro de todas las órdenes de aprehensión. Y tercero, pago de una indemnización por daño moral por la cantidad módica de 100 millones de dólares. Y no estoy inventando ni estoy oyendo suposiciones. Fue en mi mesa de trabajo cuando yo escuché una y otra vez estas peticiones. Y claro, ¿por qué pueden chantajear así a una empresa y a un gobierno? Porque la ley se los permite. Porque son tal cantidad de las lagunas, insuficiencias y deficiencias de la ley, pues que claramente lo pueden hacer jurídicamente. Y aunque le declares inexistente la ley, la huelga 3 veces como lo hizo la Junta Federal, las 3 veces nos dio palo el Poder Judicial de la Federación, porque no existía en la ley el fundamento para haber declarado, según ellos, inexistente la huelga. Ya que encontramos el mecanismo, que es por causa de fuerza mayor, y terminamos las relaciones laborales, y dejaste entonces sin efecto pues una huelga, es decir, ¿cuál huelga si ya no hay relaciones colectivas? Se fueron al amparo y se los negaron, y lo ganamos. ¿Sí? Y me manda a llamar el Senado para regañarme, bueno, para intentar regañarme, porque ¿cómo es posible que se me haya ocurrido, ¿verdad?, aplicar la ley con tanto rigor? Le dije, es la primera vez que veo que un Congreso manda a llamar a un secretario de Estado para reclamar que cómo es posible que aplique la ley con tal celeridad y con un cumplimiento tan fiel a lo que dice la letra y el espíritu de la Ley Federal del Trabajo. Entonces le dije, miren, una de dos, o reforma laboral, o se aguantan todos a que apliquemos la ley estrictamente. Porque lo que no puede ser es que se lleven las dos. Ni reforma y además ligereza en la aplicación de la ley para seguir solapando ese tipo de abusos. Eso nada más no se vale. Entonces, este tipo de cosas es la que nos lleva a que haya un arbitraje obligatorio en las huelgas. También para las demandas de titularidad de contrato colectivo, todo el mundo se queja de lo mismo, hasta los propios sindicatos. Oye, llegan sindicatos balines a pedir la titularidad y a pedir el recuento, tal, no tienen ni trabajadores. Estamos diciendo, por lo menos debe tener 1/3 de trabajadores en el centro de trabajo de que se trate el sindicato para poder pedir un conflicto de titularidad. Me parece lo más razonable del mundo. Porque apenas uno de cada 10 de estos conflictos de titularidad, 1 de cada 10 llega a recuento. Así que imagínense la perversidad que hay detrás de todo de este tipo de actuaciones. Lo mismo, si hay un emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, no se debe admitir ningún otro emplazamiento hasta que se desahogue el primero. Lo mismo, declarar inexistente una huelga si el sindicato no cumple con sus propios estatutos, cosa que me parece fundamental para respetar la libertad sindical. Negar el emplazamiento a huelga por incumplimiento de contrato colectivo si no se especifican las supuestas violaciones. Respetar derechos de terceros. No es justo que también un tercero tenga activos en una empresa, se va a huelga y todo el mundo engarrótese ahí, nada se mueve, ¿verdad?, aún siendo bienes de un tercero. Pues ese tercero es de buena fe, está dando el arrendamiento financiero de sus activos, y no puede ser que se queden ahí inmovilizados hasta que se termine el conflicto de huelga, porque además no se van a poder rematar y liquidar en favor de los trabajadores. Entonces, un incidente para que pueda eso moverse rápidamente, y eso abarata también el costo financiero de los arrendamientos financieros. Estamos pretendiendo establecer un procedimiento sumario para lo que no son juicios laborales, los que les decía yo de demandas ante el Seguro Social y ISSSTE, y Pemex, en fin. Bueno, pues esas que sean mediante procedimientos realmente sumarios para que podamos desahogar todos los expedientes. Y por último, prever herramientas tecnológicas, es decir, que los procesos, los juicios, tengan ya la utilización de instrumentos de la tecnología de la información y las comunicaciones, como en cualquier otro procedimiento ya de carácter mercantil, en fin, que podamos realmente avanzar en el desahogo, por ejemplo, de presentación de las pruebas.
Estamos regulando el outsourcing, no para eliminarlo, sino un poco lo mismo que hicimos en la ley del seguro social. Estamos regulando pues contingencias sanitarias. No había una sola palabra de contingencias sanitarias en la ley. Bueno, no hay una sola palabra. Sin perjuicio de que de veras en el tema de equidad de género, inclusión laboral, de protección de los derechos de la mujer, de los derechos de los niños, no los comento para no extender demasiado esta presentación, pero hay una gran cantidad de derechos que se le adicionan a los trabajadores, sobre todo a las madres trabajadoras, sobre todo a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los grupos vulnerables, que en realidad lo único que estamos haciendo es fortalecer un concepto que es el del trabajo decente, en el cual realmente creemos. No estamos planteando modificar el artículo 123 constitucional, muy importante, no se toca la Constitución, pero sí, por ejemplo, ¿saben cuántas veces se menciona productividad en la ley de 1010 artículos? 3 veces. Y la competitividad, ni una, porque no existía esa palabra. Entonces, en realidad lo que se está haciendo es modernizar una ley que los daría, fíjese, ¿qué esperamos de esta reforma? Según el IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, Banco de México, Hacienda, Economía y Trabajo, hemos calculado que nos daría entre 20 y 25 lugares, un avance de entre 20 y 25 lugares en eficiencia del mercado laboral esta reforma, en estos términos, y que avanzaríamos por lo menos 3 lugares en el índice general en cuanto a competitividad se refiere, lo cual todavía es muy tenue, es muy modesto, pero es un avance, insisto, en el sentido correcto. Se calcula, fíjense, según Banjico, cada 1% de ocupados urbanos informales que pasemos a la economía formal significa un aumento en la productividad urbana del 0.12% y los salarios de los trabajadores un crecimiento del 10%. Es decir, para efectos de productividad y de ingreso, pasar de la economía informal a la formal tiene este efecto. Y ya sabemos también que otros efectos positivos tiene estar en la economía formal, porque la economía formal además no pagar impuestos, no pagar cuotas obrero patronales, no pagar energía eléctrica, en fin, una serie de cosas, pues además se presta para el contrabando, para la piratería y para todo tipo de acciones ilegales, para la competencia desleal con la formalidad, hombre. Pues es razón de más para apoyar este tipo de reformas. Y como les decía, pues es una ley que viene de la época del presidente Echeverría. Nada más piensen cuántos tratados de libre comercio teníamos en ese entonces, qué tipo de sistema político existía y a quién privilegiaba esa ley. Una ley con un sistema vertical políticamente hablando, bastaba. El otro día me invitaron aquí, pero finalmente son de la época. Me invitaron en el Círculo de Estudios México a una plática hace 15 días aquí en el Club de Industriales. Pero todo el gabinete del presidente de la Madrid, la preside el presidente de la Madrid. Y uno de ellos, que fue nuestro paisano Piña Olaya, que fue gobernador del estado, decía, oye, señor secretario, ¿y por qué no, mire, mejor había sido una vez una nueva ley federal del trabajo, que una reforma, una nueva ley federal del trabajo, ya un código por separado, ya verá usted que, porque mire, en nuestra época así se intentó y mire qué bien salió. Dije, ¿de qué época estamos hablando? De 1970. Y dice, y en su momento el líder sindical fue muy sensible y todo, le dije, ¿cómo no? ¿Y quién era el presidente de la República y cómo estaba conformado el Congreso de la Unión? Nada más para saber, ¿no? Porque en ese momento el Congreso de la Unión, el presidente de la República, todos los gobiernos locales, todos los congresos locales, todos los alcaldes, pues eran del mismo partido político, pues valiente iniciativa, valiente reforma, si de eso pedimos nuestra limosna. Pues si precisamente contra lo que estamos remando es contra esa circunstancia política tan adversa, a pesar de este diagnóstico. Y yo les decía una cosa, miren, fíjense nada más, al día de hoy hay 330 iniciativas presentadas en los últimos 12 años en el Congreso de la Unión para reformar la ley federal del trabajo, ni una de ellas dictaminada. Entonces yo lo que decía en un artículo que escribí recientemente, este país está diagnosticado, ¿sí?, de diagnosis excesiva.